Cuando le decimos la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿es temporal o es eterna? Las personas dicen, no, eterna redención. O sea, ¿saben que alguna vez han leído, alguna vez han escuchado eterna redención? Eterna. La redención que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue temporal, no, fue eterna. Cuando leemos este capítulo, está hablando de los sacrificios que se hacían anteriormente. Los sacrificios que se hacían con animalitos, con la sangre de animalitos, limpiaba de pecado, pero de una manera temporal. Es decir, la persona hacía un sacrificio, imponía manos sobre el animalito que iba a morir. Los pecados de esa persona pasaban a ese animalito. Entonces, ¿qué pasa con el que tiene pecado? Ya el pecado no estaba en esa persona, sino estaba en ese animalito. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ese animalito, como ya tenía el pecado, tenía que morir. El pecado no se paga apretando los ojos, apretando los puños, diciendo, Señor, perdona, perdóname, perdóname. No, no, no. La Biblia no dice que el pecado se paga diciendo 1000 veces, perdóname, diciendo, perdóname con lágrimas, diciendo, perdóname con mocos, diciendo... El pecado no se paga de ninguna otra manera, sino con muerte. La única forma que se paga el pecado es con muerte. Para una persona va a comprar en una panadería, va a comprar pan, ¿sí? ¿Y qué compra? ¿Cómo compra el pan en la panadería? Tiene que dar dinero. Entonces, ¿ese pan cuánto cuesta? No, ese cuesta $1. Entonces, la persona tiene que dar $1 y le dan ese pan, el pan de $1, así. Pero en cuanto al pecado, ¿cómo se paga? La paga del pecado, la Biblia lo dice, ¿no? Lo sabemos de memoria. La paga del pecado es muerte. ¿De alguna otra manera se paga el pecado? No, se paga con muerte. Eso dice la Biblia. Las religiones enseñan diferentes formas para pagar el pecado. Entonces, algunos les enseñan que pagan el pecado cuando hagan una oración de todo corazón. Entonces, cuando le dicen a uno de todo corazón una oración, ¿qué hace uno automáticamente? Aprieta los ojos. Sí, Señor. Y pone una voz así, una voz toda rara. Señor. Eso es de todo corazón. Apretar los ojos, apretar los puños y decir con una voz especial. Eso no es de todo corazón. Las personas piensan, sí, hazla de todo corazón. Más fuerza hace, más fuerza. ¿Por qué de todo corazón está asociado con fuerza? Apriete más, apriete, apriete, apriete. ¿Qué tiene que ver de todo corazón con la fuerza del ser humano? No sé, pero el ser humano relaciona así. De todo corazón haga más fuerza. Pero no bíblicamente la paga del pecado es muerte. El versículo que consideramos el día de hoy dice que nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo. Leamos nuevamente ese versículo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Bueno, aquí está hablando de los sacrificios que se hacían para poder entrar al lugar santísimo. La persona tenía que hacer esa ofrenda, hacer una ofrenda por su pecado. La ofrenda que recibía el pecado de esa persona, no sé si sabían esto, pero en la ofrenda tenía que haber imposición de manos. Entonces llevaba, digamos, llevaba así un becerro, lo que dice acá. Entonces llevaba el becerro y esa iba a ser su ofrenda. La persona antes de hacer el sacrificio del becerro tenía que pasar el pecado. No tiene sentido simplemente que el becerro muera, no. El becerro tenía que recibir el pecado. Entonces imponía manos sobre el becerro y el becerro ya se convertía en pecador. La persona que había impuesto las manos quedaba limpia de pecado. Entonces, al imponer las manos en la cabeza del becerro, el becerro ya no era becerro, era pecado. Y tenía que morir. La paga del pecado es muerte. Entonces, por eso dice acá que no con sangre de machos cabríos o de becerros, no con sangre de animalitos, sino con su propia sangre. Para entrar al lugar santísimo, ¿qué se necesita? Llevar el precio. En la Biblia dice, la vida de la carne en la sangre está. Entonces, el precio para poder entrar al lugar santísimo tenía que pagarse el pecado, muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Muerte, con muerte. ¿De alguna otra manera se paga el pecado? No, el pecado se paga con muerte. Entonces, la gente entraba, el sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que entrar con sangre, ¿cierto? Tenía que hacer todo, no sé si ustedes han leído en Levítico, todo lo que se tenía que hacer para poder entrar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Donde está Dios.
El lugar santísimo es donde está la misma presencia de Dios, donde está Dios. Entonces, delante de Dios una persona puede entrar con pecado, no. Incluso a los sacerdotes que hacían todo este sacrificio, esto era algo muy demorado, muy demorado. Entonces, después de hacer todo esto, le quitaban la piel, luego tenían que partirlo por sus partes, tenían que quitarle la grosura. Aparece detallado qué tocaba hacer con ese sacrificio, tenían que perder su forma. Entonces, una vez que hacía ese sacrificio, entraba. Pero ¿cómo entraba el sacerdote? Él tenía campanitas y le amarraban una soga, un lazo grueso, se lo amarraban a la cintura. Porque él entraba al lugar santísimo. Si la ofrenda, si lo que él hizo había quedado mal, o sea, si él no había quedado libre de pecado, cuando él entraba allá al lugar santísimo, a la presencia de Dios, ¡pum!, inmediatamente moría. Porque nadie con pecado puede estar cerca de Dios. Dios es santo, 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 santo. Diciéndolo en una sola palabra, Dios es santísimo. Delante de Dios no puede haber pecado. El pecado es como la oscuridad y Dios es luz. Entonces, ¿cómo se puede acercar la oscuridad a la luz? No, tiene que ser santo, es decir, también tiene que ser luz. Bueno, esto lo hemos explicado más detalladamente en vivos largos. Ahorita estamos resumiendo, se nos está acabando el tiempo. Entonces, cuando entraba y si esa persona todavía tenía algo pequeñito de pecado, moría. Entonces, los que estaban afuera del lugar santísimo lo sacaban arrastrado. Muchos sacerdotes murieron de esa manera porque no hicieron exacto o alcanzaron a hacerlo muy bien, la obra, el sacrificio lo hicieron muy bien, pero de ahí a que entraron ya volvieron a convertirse en pecadores. Entonces, lo que hacía el ser humano para librarse del pecado era temporal, por un tiempo. Pero lo que dice nuestro Señor Jesucristo, vamos a finalizar con este versículo, como dice al final, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que obtuvo nuestro Señor Jesucristo fue la redención para toda la humanidad. Él dice la Biblia, siendo sin pecado, Dios lo hizo pecado por ti. Para que tú pudieras ser libre del pecado, Dios hizo a nuestro Señor Jesucristo pecado. Siendo Él sin pecado, lo hizo pecado por ti. Bueno, esto es más extensa la explicación de este tema, pero hay videos que tenemos exacto cuando miramos Levítico, el libro de Levítico, ahí está paso a paso, capítulo a capítulo del libro de Levítico, de cuando se hace la ofrenda de la expiación, hasta hicimos dibujos de todo lo que se tenía que involucrar en la ofrenda expiatoria. Pero lo más bonito, todo se resume en que eso que se estaba haciendo con animalitos era sombra de lo que se iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuéramos libres del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque esta frase que leímos el día de hoy, eterna redención. La redención que el hombre lograba por medio de su sacrificio, de su esfuerzo, era temporal. Incluso a veces era por segundos. Es decir, a veces no alcanzaba a quedar libre del pecado cuando entraba al lugar santísimo. Lo que hace el ser humano es temporal. Bíblicamente eso se llama vano. Lo que hace el ser humano es vano, se deshace como la niebla. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, cuando Él pagó por nuestros pecados, lo que Él hizo fue eterno. Lo hizo una vez para siempre. Esto es lo que es difícil de entender al ser humano, porque el ser humano quiere entender todo en su plano temporal. Quiere entender todo así como por un tiempo pasajero, pero lo que hizo Jesús no fue pasajero, fue eterno. Gracias, Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, porque nosotros no podíamos tener entrada al lugar santísimo, no podíamos estar delante de ti. Te pedimos que todas las personas que han escuchado o que van a escuchar esta grabación puedan creer lo que dice la Biblia, que la redención ya se hizo por nosotros, ya tú pagaste el precio por nosotros y fue eterno. Gracias, Padre, te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.